noche, riguroso directo, y yo le dije a nuestro operador hoy, quiero algo movidito, quiero que el programa esté arriba hoy. Y mira cómo ha empezado Marcelo de Marco, gracias. Está en la técnica, Mauricio Almanza en redes, Fausto Olmos en el guión y en la producción. Y aquí llegamos nosotros con toda la alegría y la mezcla de sensaciones en el último programa de Al Descubierto especial verano. Quien les habla, Víctor Adrián, y también está conmigo Robert Rus, mi columnista estrella. Buenas noches. Buenas noches, Vic, buenas noches a todos. Se me iba lo de los buenos días porque vamos a estar hoy programa de 3 horas hasta las 2 de la mañana. Triplete. Una subida de música, a ver, hasta las 2 de la mañana, acompañándoos. A ver si podemos tener a Ana María, hablando con Ana María, hablando con los oyentes que nos han estado acompañando desde octubre. Claro. Bueno, Robert, entonces, ¿cómo estás? Pues muy feliz, Vic, aunque también con una mezcla de emociones y sensaciones. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa mezcla de emociones? Y de esa mezcla de emociones... Y me dice Fausto, Fausto aquí tuvo un pequeño contratiempo. Bueno, en cuanto a ti que estás del otro lado, no olvides que Al Descubierto la voz protagonista es la tuya, 11 44 000 590. Desde ahora ya está el teléfono abierto, podéis llamar. Ya sabéis que nos encanta lanzarnos al vacío y tomamos las llamadas que nos hacéis. Nos podéis llamar, enviarnos mensajes de voz o mensajes de texto. Cuéntanos aquello que necesites lanzar al viento, aquellos dolores, penas, angustias, ansiedades o también cosas bonitas que quieras compartir entre todos. Aquí estamos para compartirnos. A propósito, nuestro amigo Robert tiene una buena noticia para darnos. Claro que sí, Vic, y es que cada vez es más la gente que se une a la comunidad de Al Descubierto y estamos muy agradecidos por eso. ¿Dónde nos pueden seguir, Robert? Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook Al Descubierto, en Instagram es @aldescubierto.oficial y por el canal de YouTube en Víctor Adrián, así como en Spotify también ya nos pueden poner en el buscador Al Descubierto con Víctor Adrián y ahí estaremos. Bueno, a ver, voy a pedirle a Diego de Marco que me suba la música. Ahí vamos. Vamos a dar las buenas noches a un oyente. Buenas noches. Luis de La Plata, ¿cómo estás? Luis. Muy bien. ¿Cómo estás? Pudiendo conectarme con usted. Bueno, pues qué maravilla, eso es lo que queremos, que os conectéis con nosotros a través del 11 44 000 590. Sí, tengo el dedo gastado de marcar. El dedo gastado, y además no sabes ni la temática tan interesante que tenemos en el día de hoy para compartir. Escuchar. Te escucho. Quiero escuchar música de Strauss. Vals vieneses. ¿Música de quién? De Strauss. Vals vienés. Vale. La nube azul, alguno de esos. Vale, lo tenemos en cuenta, lo tengo por aquí en cuenta y te lo ponemos durante la noche. Y lo he descubierto a ustedes y no puedo sacar más la radio de ahí. Venga. Nos has descubierto y ya no puedes sacar la radio. Ay, madre mía. Hay mucha gente que le ha pasado eso. Los programas que pasan son impresionantes. Qué bueno que te gusten los programas que pasamos. Claro. Sí. Y con la sorpresa de hoy también te va a encantar, hermano. Y con la sorpresa de hoy vamos a estar profundizando con 2 voces profesionales maravillosas que todavía no vamos a adelantar. Pero hoy viene programón y hasta las 2 de la madrugada, Luis. Sí, no tengo drama. No tienes nada más que hacer, nada que hacer mañana. Quedé solo, me quedé viudo, perdí mi señora hace casi 5 años. ¿Y cómo lleva eso? ¿Cómo lleva la pérdida de su señora? Lo llevo bien, tengo un hijo y una hija. El hijo vive acá en Sicardi y mi hija vive en Pinamar, pero últimamente no me está dando bola, no sé qué le pasa. Estará en la playa, ¿no? Es que Pinamar es zona de playa, ¿no? Estará en la playa disfrutando de la playa estos días. No, vive allá ella. Pero me cortó el celular, no sé qué le pasará. Ya se arrepentirá, el padre está vivo. Sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros para hacerle compañía en la noche. Soy muy feliz escuchándolos a ustedes. Gracias. Qué maravilla, eso nos llena de felicidad a nosotros. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Aquí nuestro amigo Luis ha marcado el 11 44 000 590. En cualquier momento, cualquier cosa que nos queráis contar o preguntar acerca del tema del día de hoy, el teléfono está abierto y dispuesto para todos ustedes. Claro que sí, el servicio de ustedes. Un abrazo. Saludos a todos ahí. Buenas noches. Un abrazo, Luis, gracias.
Y bueno, al servicio de todos ustedes, ya saben que tienen muchas opciones y alternativas para comunicarse con nosotros. Efectivamente, una de ellas, el 11 44 000 590, o en cualquier momento durante toda la semana podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales en @aldescubierto.oficial en Instagram, o nos podéis escuchar todos los programas estando en Pinamar en la playa, estando en Mar de Plata. Claro. Por cierto, un saludo para todos los amigos que nos escuchan en Mar de Plata a través de la 94.1 FM. En cualquier momento, haciendo la comida, podéis escuchar los podcasts, los programas de Al Descubierto en Spotify, buscándonos por Al Descubierto con Víctor Adrián. Claro que sí. Y bueno, Vic, ¿cuál es el tema que nos mueve hoy? Vamos a ver si Marcelo nos pone un tema de intriga. El tema de hoy. Esto parece Gran Hermano de repente. El tema de hoy se titula... El nominado es... Debe abandonar la casa en el día de hoy. A ver si me escucha el director de Guest Music aquí en Argentina, ¿no? Y me invita, sí, ¿no? Por lo menos a ser la voz de Gran Hermano. Bueno, que no nos despistemos. El tema de hoy se titula La energía de la vida. Toma ya. Hey. Y es que en este tema especial que nos invita a seguir adelante y a vivir más livianos, quitándonos los tapujos para estar más que nunca con el alma, Robert, al descubierto. Qué bonito, Vic. Me vas a hacer llorar de tanta emoción. No llores, amigo, no llores, marioneta de cartón. Las penas del alma le hacen mal al corazón. Queda mucho programa por delante, ya lo haréis luego, 11 44 000 590 para comunicarte con nosotros. Vámonos ahora con la música de... Bueno, para ir entrando el calor, porque hoy vamos con nuestros profesionales, vamos a bajar al cuerpo también, herramientas que nos ayudan para bajar al cuerpo, para vivir desde ahí, darle un poquito un off a la mente. Así que aquí seguimos, esto no acaba más que de empezar. Bueno, pues aquí seguimos, 11:37 minutos, Joan, y estabas a punto de contarnos algo interesante. Por cierto, estamos hablando de los tanques de flotación. Para aquellos que estéis en casa con el ordenador o con el teléfono y queráis haceros una idea de cómo son los tanques y tener más información de lo que estamos aquí hablando, zerogravité.com.ar. Zerogravité, cero con Z, zerogravité.com.ar. Adelante, Joan. Bueno, hablando de procesos con el tanque de aislamiento sensorial para tratar un síntoma puntual, una persona que duerme únicamente con medicación, está harta de la medicación, tiene un cotidiano exigente, periodista política y quiere intentar a ver qué le pasa con la flotación. Una persona que se siente bien desde la primera sesión, que siente que pudo relajarse, que pudo aflojar, y ya va notando después de esa primera sesión que le fue más fácil, ¿no?, ir a dormir. Habrá hecho unas 15 sesiones, ¿no? Entonces, por eso, hablando de una práctica, ¿no?, es importante subrayar que esta persona tuvo que hacer como una educación de su sistema nervioso, ¿no? Como decir, bueno, aprender a relajar y a meterse más profundo en la relajación para al fin de ese proceso de 15 sesiones dejar la medicación. No estoy pretendiendo competir con la medicina, con mi herramienta, ¿no? Que sea bien claro eso, pero sí pudimos observar en otros casos con fibromialgia, por ejemplo, que es una enfermedad que tiene mucho dolor, una baja significativa después de unas 15 sesiones aproximadamente también, a razón de una vez a la semana. Al fin del proceso le pregunté a la mujer y cuando empezó dije, el nivel de dolor, ¿en cuánto estás? 8 de 10 me dice, ¿no? Y cuando terminó me dijo 2 de 10. Wow. Entonces como una baja significativa del dolor. Entonces hay casos que son muy exitosos como estos dos y bueno, hay otros casos que no lo son. Por eso hablaba de una primera sesión de prueba para ver si uno se siente bien en el ejercicio, ¿no? Pero sí tiene un alcance, en algunos casos tiene mucho alcance esa técnica. En general, las personas que vienen no hacen proceso. O sea, tenemos un 80% de las personas que vienen a hacer una experiencia. Porque ¿cómo abordáis? Porque claro, tenéis otras técnicas. Por un lado tenemos la bioenergética, por otra parte tenemos la respiración holotrópica, los tanques de aislamiento sensorial.
¿cómo abordáis? ¿Abordáis como experiencias o abordáis también como procesos en el cual podéis unir la bioenergética, la respiración holotrópica, el tanque de flotación y demás herramientas que tenéis? Se unen entre sí, o sea, tienen son complementarias. Son complementarias, ¿no? Una persona que va a hacer bioenergética con Mica como una práctica semanal, quizás cada tanto viene a hacer un taller de respiración holotrópica conmigo, para tener otro tipo de empujonas en el proceso. Claro. Y quizás en otro momento va a estar como trabajando más desde la quietud que ofrece el tanque de aislamiento sensorial, ¿no? Entonces son complementarias, tienen sus cualidades, sus particularidades. Hay personas que eligen una y se quedan con una, otros que van recorriéndolas. Después de las experiencias holotrópicas, tanto la bioenergética como la flotación son experiencias técnicas que son muy buenas para integrar, pero a su vez la bioenergética está muy bien diseñada para llevar a cabo procesos terapéuticos bien completos únicamente con esta técnica, ¿no? Entonces se complementan, pero tienen sus posibilidades de por sí desde una sola técnica. Hablamos de la respiración holotrópica ya con Joan, pero volveremos a hablar para todos los amigos que nos están sintonizando por primera vez. Pero vamos a hablar de la bioenergética. ¿Qué es la bioenergética, Micaela? ¿Qué es la bioenergética? Es un abordaje psicocorporal, ¿no? Que lo que busca principalmente es poder volver a integrar, o más que nada volver a sentirnos integrados, porque nunca estuvo separado. Un poquito más cerca del micrófono. Volver a sentirnos integrados en lo que es la mente y el cuerpo, ¿no? Y la puerta de entrada es el cuerpo. En otras técnicas puede ser la palabra, por ejemplo en la respi puede ser la respiración. Claro. La música. Bueno, acá es el abordaje desde el cuerpo. Y lo que se trabaja es a través de las tensiones corporales, que es donde vamos a ir encapsulando el estrés, las emociones. Entonces, a partir de ejercicios de la bioenergética, de la respiración, el enraizamiento, el contacto con la mirada, el trabajo con la voz, vamos a ir ablandando esas rigideces que son las que forman las estructuras de carácter de las personas, que son los lugares que quedaron más fijados y donde damos las respuestas ahí, desde esos lugares, desde esos patrones. Claro. Entonces lo que se busca con la bioenergética es muy difícil. Si estamos tensionados con esas tensiones crónicas, ser creativos con otras respuestas. Desde el cuerpo vamos a ir explorando distintas posibilidades para que cambie la mente, también la forma en que uno puede responder, que no sea siempre la misma, ¿no? De esos lugares que ya conocemos. Aprender a soltarse un poquito, ¿no? Como en una sesión de bioenergética se sueltan los chicos, como que el cuerpo se suelta, se abre, la voz se expande, la respiración se amplía, ¿no? Como que... Sí, claro. Romper la rutina. Romper la rutina, poder expresarnos más, poder liberar la voz, poder liberarnos desde el cuerpo, poder estar enraizados con los pies en la tierra. A mí me gusta la imagen del traje de tensiones, ¿no? Como si fuera que para bancarte la vida te pones un traje de tensiones, ¿no? Y después de repente te das cuenta que es muy pesado, es muy una condena ahí, ¿no? Entonces la bioenergética te desarma ese traje, ¿no? Sí, lo que intenta es ir ablandando. Hay un libro... La coraza también. La coraza, ¿cómo se llamaba el libro? Del caballero de la armadura oxidada. Claro. Ahí va. Entonces ablanda, desoxida, no, desoxida no. Ablanda los hierros de la armadura. Y es que algunas estructuras de carácter los ablanda y a otros le arma un poco, porque hay estructuras de carácter que le falta sostén. Claro. ¿no? Entonces tiene las dos cosas. Pero sí, es ir dándole más espacio al cuerpo. Y depende de lo que cada persona necesita, ir buscando lo que necesita esto. Si una persona necesita más borde, si una persona necesita ablandar más esa coraza rígida. Okay. Por ejemplo, el pecho, a mí que el pecho es lo primero que se me contrae. Entonces trabajarías aquí en el pecho, ¿no? En capaz, abrir. Sí, abrir el pecho, ver qué pasa cuando respiro más profundo, cuando saco la voz desde acá, cuando relajo también el pecho, ¿no? Como esto que a veces me estoy sosteniendo muy desde acá, porque no sé, capaz tuve que darle mucho al pecho, endurecerme. Y bueno, por eso tan complementaria también con la flotación, ¿no? Que también ablanda las corazas, estas durezas, estos lugares fijos. Tenés que invitarlo a Víctor para que haga un poco de stud.
¿no? ¿De Stud? De Stud. Claro, porque Mica no cuenta todo, porque tiene un montón de sorpresas, un montón de cositas. Luego tiene más cosas. Ayer me entrega un rollo así, me dice, ¿me lo cortás así en pedacitos? Entonces, como que va buscando ¿no? elementos sí, para asistir a los Bueno, ejercicios de bioenergética. Sí, el Stud es un banquito que usaba Lowen, que es el que hizo la... Alejandro Lowen es el creador de la bioenergética, ¿no? Sí, que ponía unas mantas para que la persona pueda acostarse y abrir el pecho, la garganta, respirar más, el diafragma. Después se hicieron los Stud ya que los comprás, que están así, Claro. ya no tienen las mantitas, la formita. Es un poco de Stud con... Que vos lo conocés. Sí, me hizo llorar un montón. Ha llorado Joan en el Stud, abierto. Claro. Abierto. Abrir el pecho. Oye, su corazón. Una de las cosas que a mí me encantaría es llorar. Sí. Me cuesta mucho llorar. Eso pasa por estar muy cerrado. Eso se puede... Puede ser, sí. Chicos, aprovechad que tenemos a Joan y a Miquela aquí en el estudio para preguntarles 11 44 000 590. Claro, así estoy haciendo yo, preguntándole pues mis cositas. Puede ser ¿Qué tal? mandatos, ¿no? Mandatos pueden ser que te hayan dicho mucho no llores, los hombres no lloran. Claro. Tienes que mantener esa coraza fuerte. Tienes que, sí. Y a veces para no llorar, ¿qué hacemos? Dejamos de respirar, Claro. cerramos la garganta, apretamos la panza. Bueno, ¿qué pasa si empiezo a respirar más profundo, abrir la garganta, soltar las tripas, ¿no? Como y dejar que algo pueda circular, que nos enseñaron tanto a veces que no se puede. La bioenergética lo que hace es eso también, es ir descongelando, ¿no? Tenemos distintas reacciones, por ejemplo, al miedo, como para dar un ejemplo. Al miedo puedo reaccionar con la huida, con la agresividad o congelándome. Entonces, Claro. por ejemplo, la bioenergética puede ir descongelando esa experiencia que no pudo ser expresada, ¿no? El miedo es lo más primario, es una... Es una forma de autosupervivencia, ¿no? De supervivencia, claro. O sea que... Es muy del cerebro reptiliano, ¿no? Claro. Como lo más primario. O sea que con la bioenergética también podemos ir, como hablábamos con Joan, de la respiración holotrópica a diferentes traumas de nuestra vida. Con la Claro. bioenergética también podemos ir para Claro. procesarlos y desbloquearlos. Exactamente. La teoría es esa, que queda encapsulado en el cuerpo. Lo que no pude terminar de expresar, lo que no pude terminar de vivenciar, si me quedo acá, me quedo en el cuerpo. Si cerré muchas veces la garganta para no sacar ese llanto, me quedó acá. Si apreté mucho la panza, apreté mucho el culo, bueno, Claro. ¿no? Como todo eso va quedando en el cuerpo y ahí se van Claro. armando las estructuras. Claro. Entonces, eso, cómo darle espacio a través del movimiento, a través de la entrada del cuerpo, para que la energía empiece a circular y empiece a desbloquear la misma. Se me energía. viene así, mientras hablas conmigo, me viene una frase. Que no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, que no es necesario comprender quizás para sanar, sino se puede hacer a través del cuerpo, con técnicas como las que vosotros estáis recomendando. O sea, se puede liberar la psique, se puede liberar el cuerpo sin necesidad también de comprender, Sí. sino simplemente por el mero hecho de liberar. Es que Sí, tu es cuerpo importante. tiene mecanismos. Lo lindo del cuerpo, después perdón, Sí. ¿no? Lo lindo para mí del cuerpo es que cumple tanto esa función de retención y de resguarde, digamos, del acceso al inconsciente, o sea, esas corazas, ¿no? Esos lugares que se endurecen, como también esos mecanismos que pueden revertirlo, ¿no? Como tiene esas dos posibilidades. La sabiduría del cuerpo. Tu cuerpo va a ser el sostén de tu proceso, ¿no? Y es ahí donde las terapias verbales tienen un gran alcance ordenador, aclarecedor, ¿no? Para permitir que pueda entender mi historia, de dónde vengo, cómo me ordené, cómo me construí así, etcétera, mis vínculos, etcétera. Pero cuando se trata de tocar el cuerpo y de poder abrirlo y poder transformarlo en eso de rescatarlo de ese lugar y darle la posibilidad de usarse, de estar como a tu servicio, de tu proceso y sostener todo el proceso, ahí hacemos magia.
Y como vos decís, ya la cabeza no importa tanto, porque vengo cargado. Mica me dice, dale, acostate acostate en el stud. Me acuesto, se me abre el pecho. Y esa emoción que está encerrada, atrapada, se suelta. No sé de qué se trata. Pero se siente liberador. Claro, porque el cuerpo hace su trabajo. Ayer hice una pregunta a una eminencia que es Paul Grof, que es el hermano de Stan Grof, que es psiquiatra, que trabajó en Canadá en hospitales psiquiátricos durante décadas, ¿no? Eminencia, gente de mucha trayectoria. Y le preguntaba puntualmente por qué en la respirolotrópica hay personas que tienen mucho contexto visual, muchas imágenes y otras nada. Y él decía que no era algo que se ha investigado con certeza, pero que él tenía esa intuición de que el corazón tenía otra función, ¿no? Y que el corazón tiene una capacidad perceptiva que no la entendemos, pero que es muy activa y participa en estos procesos, ¿no? Entonces tenemos funciones que las anulamos directamente. Claro. ¿No? Entonces es lo que decía Mica, yo voy a la plaza con mi hija y escucho un padre que dice, no llores, viste, como al nene, wow, como que ya te condiciona que llorar no. Claro. Llorar no. Chicos, vosotros que trabajáis el cuerpo, podemos si no vamos al cuerpo directamente, podemos quedarnos en la mente divagando y divagando y divagando y divagando. Hay mucho resguardo, mucha protección desde la mente, ¿no? La racionalización es una de las grandes defensas psicológicas. Entonces, obviamente, la mente es un lugar de control, ¿no? Entonces, pero tampoco para disociarnos y separarnos y decir, bueno, hay que combatir la mente, ¿no? Como que hay que brindarle la seguridad necesaria para que acepte entregarse y dar ese paso, que a veces es un pasito, nos damos cuenta después que era un pasito, pero que pensamos que era un salto al vacío tremendo, ¿no? De animarse a soltar un poco de ese control, ¿no? Que permite que justamente se activen esos mecanismos, ¿no? Que uno descubre a través de la bioenergética, respiración aeróbica, no tanto con la flotación, pero puede suceder. Interesante. ¿Robert? No, pues es súper interesante como que... Vengan a llorar, chicos. Me han dejado... Vengan a llorar. Vengan a llorar a Cero Gravité. No, yo iba a decir algo más. Yo no me había quedado sin palabras. Pero tenía que ver con la muerte. Con el perder el miedo a la muerte también. Si estas técnicas nos pueden ayudar también. Sí. Porque me da la sensación, tengo la intuición también de que sí. Y cuando uno habla de soltar el control... y de soltar temáticas, el soltar, ¿no? Esa gran palabra, eso soltar, ¿no? Como el soltar máximo, más extremo, es la muerte, ¿no? Es la Ahí muerte, ya soltas todo. es todo. No tenés nada que te queda. Entonces, es delicado porque queda en una zona muy resguardada del inconsciente, ¿no? No es algo que las personas dicen, bueno, quiero ir y trabajar mi miedo a la muerte, pero... En apariencia hay muchos indicadores en las personas y en su forma de abordar la vida, y vos ves que no están en seguridad, que hay mucha ansiedad con proyecciones negativas. Claro. Entonces, el trasfondo de eso sí es un miedo a la muerte, ¿no? Según Grof, que es mi maestro de respiración aeróbica, es el principio, o sea, no es como Freud decía que es la libido lo que busca la psiquis, sino que la psiquis del ser humano lo que busca es sanar una sensación de muerte. ¿Por qué? Porque esa sensación de muerte ya la hemos vivido. Claro. ¿No? Al nacer uno tiene la sensación de morirse, ¿no? Eso es una huella muy profunda en el inconsciente, y lo que guía a la psiquis es esa necesidad de sanar esa sensación de muerte, que se vincula obviamente con ese último paso que damos, ¿no? Ese último viaje. Ya como avanzado en el proceso, ¿no? O sea, no son cosas que se dan generalmente al principio, ¿no? Es como es mucho. Claro, se va descubriendo, ¿no? En el camino, porque pues, al final es un proceso. Sí. Pero está muy presente en las tradiciones místicas, en el chamanismo, muchos rituales que implican, ¿no? Como elementos que se refieren a la muerte, ¿no? Claro, sí, siempre es el deja morir tu orgullo, tu ego. La muerte del ego, claro. Tal cual. Sí. Muerte, renacimiento, ¿no? Y el renacimiento, ¿no? Claro. Porque es como ese bucle de decir, bueno, de volver de ahí, de haber podido entrenarte a morir, es como muy sanador, ¿no? Claro. También en etapas de la vida, bueno.
No nos olvidamos de vosotros en el 11 44 000 590. Buenas noches. A mí me pasa que últimamente lloro por cualquier cosa. Un recuerdo, una canción, no sé, cualquier cosa. Quisiera saber por qué sería. Soy Ariel de Oberá. Un abrazo, Ariel. Y qué maravilla, abrazo, qué maravilla es llorar, porque es muy liberador, ¿no? Sí, hasta un cierto punto, ¿no? Porque también, Mica vos hablabas de los que necesitan borde, necesitan como reestructurarse. No sé si es algo poquito, que le ¿no? pasa Entonces, ahora nuevo o es algo que ya lo viene arrastrando y que ya conoce. Cuéntanoslo, amigo. Si es algo nuevo, pensaría que está más en contacto con lo que le está pasando, ¿no? Como que está conectando tal vez distinto a otro momento que no hacía conexión con lo que sentía. Sí, que no tenga miedo, que se anime y que busque a alguien que lo pueda acompañar, Claro. ¿no? En esa novedad, ¿no? Claro. Sí, por cierto, si eres de Buenos Aires, amigo, el día 15 hay taller con Joan de respiración holotrópica. Lo recuerdo desde la otra vez, el día 15 de marzo. No, el día 10 de marzo. Es el 10 de marzo, claro, el 10 de tenemos marzo. cupo completo, entonces sería para el 7 de abril. Ah, el próximo. vale, Sí. vale. Cupo completo para el 7 de abril. El 10 de marzo ya. Pero igual, bueno, está Mica haciendo sus prácticas de bioenergética todas las semanas, Sí. los miércoles a la mañana y los viernes a la tarde, así que eso también es un gran acompañamiento. Y claro. el tanque de flotación puede ser otra. Qué Mientras bueno. tanto. Qué bueno. Sí, porque es lo que decías, ¿no? Al final hay gente que apenas está experimentando el permitirse sentir, pero hay gente que ya se desborda de tanto sentir, ¿no? Que ya empieza a tener ya necesita empezar a tener su propia contención. Tal cual, sus propios bordes, sus propios Claro. sostén, ¿no? Sí, porque no, si no Tener ya... un cuerpo que pueda sostener esa experiencia tan emocional, ¿no? Por eso Claro. volver al cuerpo, poder tener ese sostén Totalmente. es importante. Sí. Qué bueno, chicos, muy interesante. Como siempre, ahora Fausto estaría escuchando y me diría, sí, se salen de guión. Ya hemos hablado de la flotación. ¿Para qué puede ser útil esta práctica en la vida de una persona? También la hemos hablado. De la flotación. De la flotación, ¿no? Sí. Pero podemos hablar un poquito más si quieres. Bueno, cuento un poco de mi proceso. Debo haber hecho, no sé, 300 sesiones ya de flotación. Es un montón. O sea, cada vez que hay un huequito y me puedo meter, me meto en el tanque, ¿no? O sea, me encanta poder desacostumbrarme. Soy una persona muy activa, o sea, el flotario, todo lo que es la construcción, entonces me involucré, o sea, soy de hacer mucho con las manos, Claro. ¿no? O sea, soy un perfil de persona que Mica dice, bueno, a este hay que ablandarlo un poquito, ¿no? Porque es demasiado, ¿no? Como Alta carga. de alta carga, dice, o sea, vos sos de alta carga, bueno. Entonces, a mí, en lo personal, al ser como una persona así, me hizo muy bien para poder volver a alinearme con un ritmo interno en donde dejé de castigarme, porque cuando sos así de activo, ya no te ves, ¿no? O sea, perseguís una meta, perseguís un objetivo y no te das cuenta de que al rato lo que te sostiene no es tu voluntad, no es lo que te hace bien, el Claro. placer de hacer las cosas, sino que es la meta y de repente te empezás a enchufar hormonas del estrés, ¿no? Claro. Claro. La Justamente. autoexigencia, ¿no? Claro. Entonces, está bien. Uno conquista, uno hace, uno logra, pero se termina castigando. Entonces terminas con dolores en el cuerpo, terminas fastidiado, con un humor de porquería, etcétera. Entonces Claro. en el tanque lo que fui aprendiendo es adoptar la quietud, acercarme a la quietud, acercarme al contacto placentero con el cuerpo, ¿no? Porque cuando uno se desconecta del cuerpo y ya niega, o sea, estás montado arriba de un caballo y le das, claro, no sabes cómo es eso de disfrutar estar con vos un rato, ¿no? Entonces empecé a honrar ese templo, a habitar ese templo cada vez más y también a adecuar mi ritmo a lo que yo quería y no tanto a lo que la cabeza pretendía saber de lo que era bien para mí, ¿no? Entonces, Claro. eh, Sí, eso has dicho, de qué sentías, ¿no? claro, estar en Encontrar contacto. tu ritmo. Más que de comprender, sino de sentir. Exacto, porque la cabeza
está en reacción. O sea, lo que a mí me fascina de esta técnica son esos mecanismos de reacción, ¿no? O sea, vos te acostás en el tanque y claro, vos entrás activo, venís de una actividad, ¿no? Entonces entrás en el tanque activo y de repente, bueno, por ahí haces un chequeo del cuerpo y sentís que hay una parte de tu cuerpo que está más tensa que la otra, ¿no? Y a veces, bueno, acepta soltarse fácilmente y a veces no, estás ahí renegándola un buen tiempo, ¿no? En una, por ejemplo, sentía la mandíbula tensa y al aflojar la mandíbula me dejó de hacer un sonido en el oído. Entonces, wow, como que empezás a entrar como una lupa en contacto con tu cuerpo y decís, wow, pasan todas esas cosas en mi cuerpo. Claro. No es solo un caballo que le doy. Observarte, ¿no? Como una capacidad de desarrollar la capacidad de autoobservación. Sí. Y de repente, no sé, te aparece una emoción repentina y vos la atravesás y si te da, bueno, lo puedes llorar, lo puedes explorar, puedes estar un poco en la incomodidad y después tú se desvanece, ¿no? Entonces pasan esas cosas. Y de repente como que sentís esa contención, ese manto de agua que te envuelve y sentís como seguridad, ¿no? Y ahí estás como dándole a tu cuerpo la sensación de seguridad, ¿no? Claro. Y de ahí salís fortalecido, calmo y fortalecido. O sea, no buscando la seguridad desde la acción, sino buscando la seguridad desde el propio habitar el cuerpo, ¿no? Entonces son qué maravilloso. muy a mí me hermosas. recuerda un poco las sensaciones que nos quedan, Robert, después de 2 horas de danza estática. Claro. Más o menos, Claro. también. Sí. También son todo como Como que herramientas. ya ahí te quieres quedar ahí. Ya. Bueno, la medianoche en todo el país, aquí estamos en Continental, esto es Al Descubierto, hacemos un pequeño alto en el programa para los servicios informativos, luego escuchamos el maravilloso himno de Argentina y volvemos. Gracias, Marcelo de Marco, por la técnica de hoy. Gracias. Y regresamos en nada, en un ratito aquí, hablando... ¿Cómo te llevas con el estrés, por cierto? ¿Cómo te llevas con el estrés? Escríbenos al 11 44 000 590. Regresamos en nada, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Mientras sonaba el himno y estaban los servicios informativos, estábamos aquí charlando, Robert, Miquela, Joan y un servidor. Y ahora pues vamos a seguir charlando, pero ya en Comunidad. En comunidad con todos ustedes que nos escuchan desde el este al oeste, del norte al sur de esta maravillosa República Argentina. Bueno, hemos hablado de la bioenergética. Micaela, seguro que hay mucho más que contar de la bioenergética. Sí, es un mundo enorme, ¿no? Es una exploración, en definitiva. Donde Para los que están en Buenos Aires, hablábamos ahora que tienes unos grupos, ¿verdad? Sí. Durante la semana donde das las prácticas. Sí, 2 grupos son, uno que es turno matutino y otro nocturno. Nocturno, 18 y 30 horas. Ok. No tan nocturno. De madrugada, como Claro. nosotros entonces ya somos... Turno. Y bueno, en el trabajo grupal hay un espacio para la palabra. Comenzamos la dinámica son 2 horas. Comenzamos en una ronda donde las personas traen lo que les pasó en la semana o cómo están, lo que les es importante compartir, los que tengan ganas, que eso ya queda ahí en el campo. Y de ahí vamos al cuerpo, ¿no? El trabajo principal es esto, es el abordaje desde el cuerpo, poner el cuerpo. Claro. En bioenergética es eso, es muy vivencial. Y después volvemos a cerrar con una ronda también, un tecito como la parte más ceremonial, donde volvemos a compartir con la palabra qué es lo que nos pasó con los ejercicios, con la vivencia, qué nos llamó la atención, qué registros tuvimos. Y siempre compartir está buenísimo porque a veces nos vemos reflejados en lo que cuenta mi compañero, compañera. Claro. Y a veces Claro. me trae una info también nueva, ¿no? Con lo que le pasó a esa persona. Claro. O ver también que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que todo se va tejiendo, se va como uniendo, ¿no? Todo se va uniendo tal cual. Todos estamos en una misma red, en una misma... Sí. ¿Vos sentís que hay temáticas a veces que yo lo veo eso en los talleres, como la de repente sincronicidad.
todo el grupo ha trabajado una temática, ¿no? Como Claro. Sí. es muy llamativo eso. Sí, con la Respi se ve un montón, ¿no? Como a veces en el sharing, cuando comparten, Cuando compartes, sí. como sale el tema la madre, yo también mi mamá, o mi abuela, ¿no? Como repasa eso. Claro. Sí. Mm. En bioenergética pasa a veces, sí, que Está un poco más orientado por los ejercicios que vos claro, proponés. me vino, por eso te iba a decir, me vino más como al principio, como que llegan y varios nombran el enojo, por ejemplo, y como hay algo ahí que, entonces eso me trae info a mí para decir, bueno, vamos a meter algo de descarga. Hablando del enojo, ¿sirve para trabajar el enojo? Sí, Claro. sí. Bueno, está el famoso ejercicio de pegar en el colchón, por ejemplo, en sesiones individuales, para poder expresar el enojo, ¿no? Que hay personas que le cuesta mucho Claro. sacar hacia afuera esa energía porque a veces da miedo o fue muy reprimida. Que también es una energía que necesitamos, es la agresividad, que no es lo mismo, ¿no? Para poder salir al mundo, hacia afuera, conquistar, ¿no? Que bueno, hay personas que no la tienen muy disponibles y a través de los ejercicios se busca que puedan hacer contacto con esa energía. Bueno, y entonces es eso, es una ronda, compartimos con la palabra, vamos al cuerpo. Hay un momento donde también trabajamos de a 2 o de a 3, que se trabaja también a nivel vincular, qué es lo que me pasa, con no sé, ya solo en mirarnos a los ojos, o qué me pasa con las incomodidades, cómo puedo ir explorando, por ejemplo, en una incomodidad, hacer algo distinto con eso, o qué me pasa con el placer, ¿no? Bueno, hay un montón de situaciones que puedo explorar ahí en lo vincular. Y después trabajamos con una relajación, esto de aprender a relajar, que nos cuesta tanto en esta sociedad. También como un momento de integración de todo lo que hayamos movido, y a lo último volver a compartir esto de la experiencia, y siempre tener en cuenta qué es lo que pasa en el encuentro, ¿no? Todo lo que nos sucede ahí y todo lo que también puede suceder después, ¿no? Como el eco Claro. después de haber movido, después de haber respirado más, de haber ablandado el cuerpo o haber sacado la agresividad. Bueno, después pueden pasar cosas o algo que se me quedó atragantado y no terminé de expresar, y a la noche puedo tener sueños. O, por ejemplo, durante el encuentro tuve ganas de llorar y no lloré, y después me fui a mi casa y siento esa angustia más presente, y a los 2 días capaz puedo llorar, ¿no? Como es eso también, todo lo que va sucediendo después. Después nos encontramos una semana más tarde para eso, volver a traernos desde la clase pasada. Claro. Y desde O sea, toda esa toma de conciencia para volver a... Sí, es una toma de conciencia, exactamente. Como cada vez estar más en contacto, ¿no? Como con lo que me va pasando. Claro. Sí, es una herramienta herramienta, ¿no? Como esa palabra que me la puedo llevar para después usarla en la vida, cuando tenga situaciones que capaz me estresan, o cuando esté muy mental y necesite estar más en el cuerpo, que pueda estar en mi casa y usar la bioenergética en la vida misma, ¿no? Yo tengo un colchón en el baúl del auto, porque cuando me enojo, viste, que se me cruza uno, así en vez de pegarle, le pego al colchón que tengo ahí. Te bajas, ¿no? te bajas y ahí en medio Abre de la cajuela y- autoridad. Claro. Poder patalear en la cama, claro, obvio. Sí, Por obvio. supuesto, sí. Eso es lo que aprendemos también. Miquela, ¿por qué te empezaste a interesar por la bioenergética? En realidad mi acercamiento fue más desde el teatro, ¿no? Como yo me licencié en la UNA Mira. de actriz, y bueno, mi relación siempre fue muy, muy desde el cuerpo, ¿no? Como poner el cuerpo, y después seguí estudiando un montón de cosas más que tenían que ver con el cuerpo, y me interesó mucho las emociones, poder abordar a las personas desde... O sea, los personajes tienen sus emociones también, Claro. Claro. pero más sin la máscara, ¿no? Como poder abordar la persona... ¿Cómo buscar al no personaje? Lo que hay Lo detrás, más auténtico. Lo más auténtico detrás lo del más personaje. auténtico, claro.
que a veces que no hace falta estar en un escenario para tener muchos personajes en la vida, ¿no? Poder explorar todos esos personajes también. Y eso, encontrar la persona más auténtica que tenemos adentro, ¿no? Claro. Después me fui interesando más por ese lado. Qué bueno. De acompañar procesos. Qué bueno, qué Así bueno. me llegó. Qué bueno, qué bueno. A mí me resuena muchísimo lo que estamos hablando también con la danza. Claro. Como yo la vivo, ¿no? Me lleva también a ese espacio de autenticidad, de encontrarme conmigo mismo, de liberar. Tal cual, la necesidad de La ir al danza cuerpo. estática. Claro. También como algo ahí meditativo en el movimiento, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y la necesidad de habitarnos, como estos seres tan tecnológicos que nos estamos convirtiendo en esta sociedad. Y así como dejamos de lado la naturaleza, dejamos de lado nuestro cuerpo y nos fuimos a un lugar muy intelectual donde es muy importante todo lo que podemos conquistar en la vida y nos olvidamos del sentir, del cuerpo, Claro. de habitarnos. Que es al final lo que creo que hablábamos desde el principio. ¿Por qué llega el estrés? Ya hasta se te olvida que estás en tensión, ¿no? Ya te acostumbras tanto a vivir en esa tensión que Sí, crónica. te dicen, ¿cómo estás? Bien, ¿no? O sea, sí traigo como que una molestia, pero es como está ya ahí, ya lleva años, ya la sigues llevando ahí contigo, ¿no? Y cuando llegan estas herramientas, ay, esto no era 24/7. Muchas veces nos centramos en proceso por enfermedades, ¿no? Pues ya llegando a un punto crítico, ¿no? Claro. Dice, cuando ya estoy reventando, ya Con me los pongo síntomas. claro, con síntomas ya más agudos. Entonces, no sé si hay que buscar como una respuesta, digamos, a estas cuestiones ya estando tan cerca de un extremo, ¿no? Entonces, Claro. ¿Qué es lo que decían? Bueno, por ejemplo, yo lo podría ver como desde esta parte, como cualquier electrodoméstico, puedes hacerle su mantenimiento preventivo y no Claro. llegar al correctivo, ¿no? O sea, donde puede ya no servir y ya tengas que hacer otra cosa. evitemos cambiar piezas. Claro, Evitemos llegar ahí, ¿no? claro, Lleguemos lo mejor posible. Lleguemos lo mejor posible. claro. Bueno, pues estamos hablando esta noche con Micaela, con Joan de zerogravité.com.ar. Podéis entrar en su página web para que os enteréis más. También tenéis una de bioenergética, ¿verdad? Creo que habéis entrado en una página web de bioenergética. Sí, tengo una página bioenergética. ¿Se llama? Terapiabioenergética.ar. Terapiabioenergética.ar. Exactamente. Me la hizo. ¿Punto .ar sin punto .com? .ar. Punto .ar. Sí. Estupendo. Terapiabioenergética.ar. Bueno, Lucas, vámonos con otro de los elementos indispensables de... Comienza a sonar. ¿Qué suena, Lucas? Me enamora de Juanes. Venga, pues venga, enamorarnos. Bueno, pues ahí está Juanes, que estará próximamente por aquí en Argentina. Me enamoro. Pero a mí esto del victimismo de mi vida sin ti no tiene sentido, mi vida sin ti no tiene remedio, decía, como que no, por ahí no, tampoco, ¿no? Claro. Es mucho. Es mucho, ¿no? Mucho sacrificio. Es mucho sacrificio, no, Sí, no, mejor nos vamos a flotar. Es que hay muchas historias que sostienen el amor desde el sacrificio, pero el amor es otra cosa. Claro. No necesita prueba. Pero háblame más de ese amor. Seguro que nos quieren escuchar más de ese amor. Sí, bueno, te comparto lo que descubrí un poquito en, Lo que has estas experiencias. lo que has descubierto. En bioenergética, en el tanque de flotación, en respiración holotrópica. Hay un llamado, ¿no? Como que la parte más genuina, creo yo, del ser humano está atraída por el amor, ¿no? Como hay una atracción, como hay una necesidad ahí, ¿no? De estar en contacto. Y cuando somos chiquitos pasa mucho en el vínculo con nuestros padres, ¿no? Mamá, papá, los que nos cuidan, ¿no? Y ahí empezamos a interpretar que ese amor tiene sus condiciones, ¿no? Claro. Y poco a poco vamos desarrollando estrategias que se transforman en personalidades para conquistar y para obtener ese amor,
¿no? Y lo terrible en todo esto es que cuando empezás a revisar esos patrones que se empezaron a desarrollar en uno, te das cuenta de que ninguna de las estrategias fueron exitosas, ninguna. Porque en realidad el amor no puede estar condicionado, porque a partir del momento que lo condicionás ya no es amor. Claro. Es otra cosa. Es miedo a no tenerlo. Seguramente más el miedo a no tener amor que amor en sí. Como que el amor es una energía que no tiene condiciones. Y eso me sorprendí mucho cuando entré en contacto con esa particularidad, que no está en contacto con el tiempo, que está en un lugar que ni sé si está en un lugar, justamente porque al no estar en el tiempo tampoco está en un lugar, ¿no? Claro. Es como una energía. Pero hablas de un amor que va más allá de nosotros. Sí, es como si fuera como si pudiéramos imaginar que haya algo que atraviesa todo, ¿no? Que atraviesa el reino de los humanos. Hablas de un amor transpersonal. Sí, algo que nos atraviesa, o sea, que es algo que es mucho más grande. Que es mucho más grande. Como un principio directivo del cosmos, ¿no? Como si fuera pero nos fuimos del amor de me enamoras de Juanes, de no puedo vivir sí, sin ti, porque eso al amor una necesidad universal. Claro. Ahí ya Sí, es que somos unos místicos aquí en El Descubierto. Pero la pareja es interesante porque ahí como hay algo asumido de hablar de amor, hay algo que se despierta, hay algo que se proyecta, Claro. hay algo que se da visible, ¿no? Por lo menos desde un consenso cultural de la sociedad, ¿no? Bueno, ahí sí. Y no sé, a mí me interpela, ¿no? La poca capacidad que tenemos de decir al otro te amo, como nos avergonza el te amo a una persona que no es mi pareja o tu hijo, ¿no? Como que una vez un compañero chileno me choqueó porque fui a hacer un módulo, ya nos habíamos conocido, como nos estábamos formando los dos, y al momento de despedirnos me dice te amo. Y yo me congelé así, dije, ¿no? Como fuerte. Y él es una persona muy amorosa. Lo saludo, Claudio, te saludo. Es muy amoroso. Se le nota como que tiene esa energía muy disponible, esa energía del amor. Sí. Lo siente fuerte y lo transmite fuerte. Qué bonito, ¿no? qué bonito. Así que bueno, una invitación en ese día de la mujer, ¿no? Como bueno, ya terminó. Llegué tarde. Llegaste tarde ya. Pero bueno, siguen siendo días de la Para mujer. que se expanda el amor, ¿no? Sigue siendo. Claro. Nos escribe Ana María: hola chicos, recién llego a casa hoy de festejo, estoy sin batería ahora cargándola, espero poder cruzar unas palabras con ustedes hoy, por supuesto. Venga. Que sí. 12:30 de la mañana ya de sábado. Ya sábado, Robert? Ya. Qué rápido. Desde el lunes, todos los temas que vamos tocando cada día. ¿A cuál más interesante? Sí, o sea, no hay... Todo es un seguir explorando, ¿no? Toda esa magia de podernos seguir conociendo día a día. Explorando y en comunidad, qué bonito. Claro. ¿Hablamos de la respiración holotrópica? Bueno, les cuento un poquito. La respiración holotrópica es una técnica que busca usar la respiración, como dice el nombre, y otros ingredientes que son la música, el trabajo corporal focalizado, para entrar en un estado distinto de conciencia, ¿no? Ahora les estoy hablando, estoy concentrado en lo que digo, estoy en la radio, ¿no? Como, bueno, el estado ampliado de conciencia es otra cosa, es un estado en donde puedo soltar ese control mental, puedo bajar un poco esas defensas que tengo, ¿no? Psicológicas, para habilitar que se vaya despertando en mí otra energía que lleve la experiencia, ¿no? Que dirija la experiencia, que no es mi control mental. No estoy queriendo lograr algo, queriendo hacer algo, sino que estoy tratando de hacerme disponible a ese emerger de mi experiencia. Y eso, bueno, requiere de un pequeño impacto en mi sistema, ¿no? Porque si me quedo así, ¿no? Entonces, al respirar de forma circular, ¿no? Quitando la pausa entre la exhalación y la inhalación, insistiendo, llenando a fondo, ¿no? Acá bien profundo, en el pecho, voy a generar un estímulo que no voy a expulsar bien el dióxido de carbono y es lo que me va a marear un poco y me va a habilitar a que se despliegue esa energía. Y voy a vivir una experiencia
que tiene que ver con una necesidad mía profunda de sanar, ¿no? Y en esa experiencia voy a hacer reflotar a la superficie, a mi conciencia, un material inconsciente que en la medida de mi experiencia se va a ir elaborando, tomando una cierta forma, ¿no? Hay personas que ven imágenes, personas que sienten muy fuerte en el cuerpo, hay experiencias que son muy corporales, experiencias que son muy catárticas, ¿no? De descarga emocional, Claro. experiencias casi místicas, les diría, ¿no? Como de contacto con... me di cuenta de que mis creencias las podía cuestionar seriamente, ¿no? Y porque existen otras cosas, y ahora que lo sentí con todo mi ser, todo mi cuerpo en mi experiencia, y difícilmente lo puedo cuestionar, ¿no? Ese es mi lugar de verdad, ¿no? O sea, ya lo sentí. Entonces, esa técnica, en la medida que la voy haciendo, la voy practicando, puedo hacer un proceso terapéutico. Si es una sola experiencia, va a ser de exploración, quizás de turismo espiritual, quizás. Turismo tetánico. Claro, bueno, a eso pasa un poquito la tetania, ¿no? ¿Te pasó? ¿Te pasó en alguna? Sí, haciendo la respiración circular. Sí, la tetania es un reflejo, un mecanismo que justamente en donde plasmo el control es en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí es como el primero que sucede y se supera generalmente en la misma sesión o en un par de sesiones. Ya la tetania no influye tanto en las experiencias, pero sí pasa. Sería como un método de... como para tratar de evadirnos, de seguir en ese... para llegar a ese momento que buscamos llegar con la respiración. ¿Evadir en qué sentido? Como que para no enfocarnos, no seguir enfocados en la respiración y en el proceso de... ¿Vos decís la tetania? Ajá. Sí, como un mecanismo, o sea, fíjate que lo que se pone como así, la tetania se plasma en las extremidades y en la boca, que son las partes del cuerpo que tiene la mayor complejidad de manejo motriz, ¿no? Entonces, ahí es donde tenés que plasmar la mayor cantidad de tus capacidades motoras, y son los lugares donde se plasma, ¿no? Entonces, hay un vínculo con eso del control, ¿no? Como una alerta que suena en el sistema de decir, bueno, no puedes soltar de control, peligro, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hiciste eso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano hace 40.000 años que usa eso, ¿no? Y bueno, está bien, los científicos occidentales dijeron que eran unos salvajes por hacer esas cosas raras, pero en definitiva es la forma más antigua de medicina que existe, el estado amplio de conciencia, ¿no? El chamanismo tiene 40.000 años, entonces Claro. hay huellas que demuestran, ¿no? Que a través de muchas técnicas distintas, usando plantas, usando técnicas que implica dolor, mucho frío, mucho calor, aislamiento Claro. sensorial prolongado, ayunos prolongados, etcétera, Claro. puedo generar un impacto en mi cuerpo para poder entrar en ese estado amplio de conciencia, y desde las cosmovisiones muchas veces es entrar en contacto con lo sagrado, ¿no? Porque los chamanes muchas veces, es como una generalización que hago, ¿no? Pero muchas veces consideran que la persona se enferma o está en conflicto con otros porque ha perdido el contacto con lo sagrado de la vida, ¿no? Entonces estas experiencias se ha usado por el ser humano para reconectarnos con el aspecto sagrado de la vida, para poder volver a reconocer que soy un milagro, que el entorno mío es una manifestación divina, es una manifestación de un milagro. O sea, el planeta Tierra es un milagro. O sea, Claro. no podemos como desconectarnos de esa realidad, ¿no? Entonces, así nos volvemos a conectar. Entrando ahí en esos lugares donde se ha perjudicado ese vínculo, y hablamos de trauma, hablamos de mecanismos de retención en el cuerpo, ¿no? Que se trabaja en estas sesiones. De cambio en las creencias. No, yo no creo en Dios, no, yo no. Para mí después de la muerte no hay nada, y bueno, de repente me encuentro con eso, bueno, lo que decía vos, ¿no? La muerte, bueno, me encuentro que me da miedo la muerte. Por eso me niego, no, todo bien, no hay nada, después, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no es así. Eso es tu protección, ¿viste? Después Totalmente. vas viendo que es más complejo adentro. Claro. Ujú. Y todos los reinos que puedes pasar, ¿no? Como Sí, lo hay perinatal. tipos de experiencias. Sí, si querés que siga un poquito con lo que Sí, dice claro, Mika. profundizando en la respiración holotrópica. Hay hay tres grandes categorías de experiencias que podemos llegar a tener, ¿no? Que es uno de los grandes descubrimientos de
bueno, y ahí te traje mis libros de nuevo. Sí, me encanta que venga con los libros. De Stanislav Grof, que ese es el último de él, que se llama El camino del psiconauta. Psiconauta vendría a ser como el que se va de viaje en la psiquis, ¿no? El que viaja en la psiquis, ¿no? El psiconauta usa sus técnicas para entrar ahí en esos reinos que son... Lo tienes bien leidito, bien marcadito. Sí, bien estudiadito. Bien estudiadito. Que son el reino biográfico, que eso, bueno, Freud lo ha ampliamente descrito, ¿no? Un gran iniciador de ese movimiento de la psicología de las profundidades. Hasta qué punto mi vivencia con mi entorno familiar y demás ha influido en mí, me ha traumado, ¿no? Me ha perjudicado y me ha dejado una huella que hoy me hace como mirar la vida con un cierto filtro, ¿no? No es que yo tengo la mirada del recién nacido y vuelvo a descubrir todo todos los días, sino que mi mirada está sumamente condicionada por esta historia, ¿no? Claro. Y lo que descubre Grof en su gran investigación desde los años 50 hasta los años 70, primera parte y después siguió hasta recientemente, es que el nacimiento, la gestación y la secuencia del nacimiento tiene una huella traumática mayor en las personas y determina muchas cosas también. Es decir, lo biográfico, lo que te va a pasar después de tu nacimiento, va a estar muy condicionado por tu propio nacimiento también, ¿no? Hay personas que tienen un nacimiento que dice, bueno, es un nacimiento normal, natural y está todo bien, y no está todo bien, porque lo que hace que el bebé sale de la panza es una incomodidad, que es una asfixia que se empieza a producir y el bebé sale por incomodidad, ¿no? El proceso de parto lo expulsa, lo incomoda y después lo expulsa. Bueno, claro. Sin entrar tanto en detalles, el nacimiento es una huella mayor en el inconsciente. Y también el otro tipo de experiencia. Yo casi me asfixio ahora, ¿eh? Sí, me llamó la atención. Casi me asfixio. Estás hablando de asfixiar y casi me asfixio. No sé lo que ¿Qué hago? hice. ¿Lo socorro? ¿O sigo hablando? Pobre Víctor. En estado holotrópico. Entré en estado holotrópico simplemente estando cerca de ti, a menos de 1 metro. A veces pasa. ¿Has visto? Cuando brindo la charla previa a la Digo, no, voy Refri, a aquí a toser un poquito a ver si se me va, ¿no? No, tuve que salir. hay gente que se le ve la cara que cambia así de repente. Acabo de tener una experiencia mística. Sí, o traumática, no sé. Perdona, discúlpanos, Joan. ¿Qué estabas contando? No, y más les comentaba del nacimiento, ¿no? Y después, o sea, que es llamativo porque cuando la gente trabaja en la colchoneta, de repente vos tenés que hacer con nosotros, facilitando, tenemos que hacer con nuestras manos como simular un nacimiento, simular la salida, ¿no? Que la persona tiene que salir, tiene esa necesidad. No es que guiamos las sesiones, ¿no? No son sesiones guiadas, sino que al ser espontáneo el proceso, a veces las personas entran en contacto con lo que fue su nacimiento y no sé, a mí me ha tocado como acompañar cosas muy llamativas, ¿no? De repente la persona me dice, apoya tu mano acá, siento que necesito empujar y que me apretujas ahí en la clavícula. Bueno, entonces nosotros hacemos, o sea, la guía es la persona, nosotros no imponemos lo que hay que hacer, sino que acompañamos desde la guía de la persona que está realizando la experiencia. Entonces yo apoyo mi mano, o sea, ese chico casi me parte la mano, o sea, tenía una fuerza tremenda y empujó con todo, ¿no? Entonces tuve que como que poder sostener ese proceso de descarga. Y a mí puntualmente en esa experiencia me llegó como una intensidad poca común, digamos, ¿no? O sea, no era solo por la fuerza que él hacía, sino como que sentía que ahí había una huella muy importante. Y después le pregunté, ¿no? Si sabía de su nacimiento y él me dijo, sí, tuve una fractura de clavícula al nacer, ¿no? Entonces, bueno, justo el punto que la apretaba era ese punto de la fractura, se ve, ¿no? Que él no se dio cuenta en la experiencia porque no pudo identificar que era su nacimiento, porque no siempre se dan cuenta las personas de lo que están atravesando, pero cuando yo le empecé a preguntar sobre el nacimiento, se dio cuenta y, claro, eso fue la clavícula, como que se dio cuenta, ¿no? Entonces volvemos a atravesar ese nacimiento que dejó una huella importante en estas experiencias, y también podemos tener experiencia que la llamamos transpersonales, como vos decías, que va más allá de mi vivencia en el biográfico o del nacimiento, o sea, que son experiencias que sí pueden ser místicas, en ese sentido de que
de repente, bueno, otro saludo a Claudio, que él en muchas de sus experiencias no le importa, están en Alemania. Era un gorila, ¿no? Se convertía en un gorila. Se convertía en un gorila. La tenía clarísima con el gorila. Yo alguna de mis experiencias, no en holotrópica, pero con plantas medicinales me he convertido y he llevado la cruz. Bueno, eso es una experiencia transpersonal, porque en tu vida vos llevaste una cruz en alguna vez. No. Entonces, es algo que uno vive, ¿no? Con mucha con penetración. Lo vives desde dentro, es algo muy fuerte. Estás viviendo algo que están haciendo ahí, ¿no? Es algo muy fuerte cuando uno hace contacto. O sea, estás llevando la cruz y cuando vos atravesás esa experiencia con estas sensaciones, te conectás con algo que no es tuyo, pero que sana algo tuyo, ¿no? Y ahí está el concepto de Jung, que hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? De Anima Mundi, que es esa red de información en la cual todos nos podemos conectar desde nuestra conciencia, nuestra percepción de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces hay muchas experiencias transpersonales que tienen que ver con lo que vos contabas de eso. Estás llevando una cruz y que sea algo muy significativo para vos, y que al poder realizar esa experiencia llevando la cruz o siendo un gorila va a significar algo desde tu sanación. Es como una forma que la psiquis elige tomar para sanar determinada temática, como si fuera que conectar con una experiencia biográfica o conectar con una gran descarga física a veces no alcanza a expresar la profundidad y la magnitud de lo que yo siento, porque yo siento no solo desde mí, sino desde mi conexión con lo humano en general, ¿no? A ver, uno mira un noticiero y puede estar como muy afectado por lo que mira y ve cosas que afectan a personas que están a miles de kilómetros con otras culturas y que nos convocan, ¿no? Desde un lugar de dolor de la humanidad, claro, ¿no? Y como de necesidad de entender por qué suceden estas cosas también, claro, ¿no? Entonces ahí son las experiencias transpersonales que son muy sanadoras, a veces muy llamativas, pasan cosas muy raras, ¿no? Como que ahí ya la cabeza dice no puedo entender. Hablamos, la última vez que estuviste, que hablamos de las emergencias espirituales, salió en algún momento el concepto. Sí. Y hablabas antes de, ¿cómo se llama el hermano de Stan Grof? ¿Power? Paul. Y bueno, y también teniendo en cuenta todo el trabajo de Stan Grof en los psiquiátricos y demás, según ellos, o según tú también, todo este tipo de patologías, ¿qué relación tiene con el, no sé si llamarlo despertar espiritual o con las emergencias espirituales? ¿Qué se dice en los libros? ¿Qué se dice sobre esto? Sí, hay una distinción muy... O sea, hay como una constatación, ¿no? Que ellos hacen, que la hizo Paul ayer en la charla que yo escuché, que él dijo, ha cambiado tanto el panorama de las patologías en lo que son los documentos referentes, ¿no? Que según él ya mucho no dice. No significa, o sea, ha perdido el significado de las psicopatologías, porque él en 50 años de psiquiatría ha visto tantos cambios que como que le era muy difícil para él poder como asociar una cierta patología con una cierta metodología de trabajo, ¿no? Desde el enfoque que son los estados no ordinarios de conciencia, que ellos están investigando en Canadá, el MDMA y la psilocibina y la respiración holotrópica, ¿no? Y creo que respiración también holotrópica con MDMA y psilocibina. No, aparte. Como la idea es trabajar con las personas con los estados amplios de conciencia en un contexto psiquiátrico, usando distintos métodos con distintas intensidades, etcétera, de las cuales la respiración holotrópica es una de las primeras que van a ofrecer, ¿no? Como antes de trabajar con determinadas sustancias, una que nombró era el 5-MeO. 5-MeO-DMT, ¿no? Exactamente. El Bufalvarius. Sí, el DMT, pero de síntesis. Sí, ¿no? sintético. Se están haciendo, llegó ayer a mí un artículo en el que en España, en la universidad en Cataluña también... Claro, Cataluña es uno de los pocos lugares en el mundo donde está permitida la investigación con psicodélicos. Entonces ellos lo que investigan es el alcance terapéutico en perfiles
de psicopatologías medianamente graves, ¿no? Porque están en un hospital psiquiátrico, entonces son síntomas muy importantes. Claro. El alcance de los estados amplios de conciencia en estas personas. Entonces, volviendo a tu pregunta de psicopatología o emergencia espiritual, muchas veces se habla de un problema orgánico, fisiológico, ¿no? Por un lado, y un problema psicológico por otro lado, ¿no? Como si fuera que hay personas que están afectadas por ciertos síntomas, ¿no? Desde lo psiquiátrico, pero por un problema orgánico, un problema fisiológico, ¿no? Es decir, hay una parte del cerebro que está afectada, o hay una parte digestiva que afecta al cerebro, ¿no? Claro. Y eso hace que el organismo no es capaz de abordar la realidad desde un funcionamiento, entre comillas, normal, por una afección fisiológica, ¿no? Ahí sí hay una distinción clara, ¿no? O sea, ahí esas herramientas van a tener un alcance muy limitado, ¿no? Y en ciertos perfiles con ciertos síntomas ya casi no van a tener alcance, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es de orden psicológico, es decir, la historia de la persona, el nacimiento de la persona y la historia de la persona, ahí sí podemos hablar de una emergencia espiritual, es decir, una persona que, como les decía, del estado holotrópico es un estado en donde aparece un material inconsciente, bueno, no pueden tener esa capacidad de retener ese material y le va a estar pasando a la conciencia en muchos momentos, que no es decido cuándo, sino que me pasa cuando pasa. A lo largo de su día a día. Claro, puede pasar, no sé, muchas horas seguidas, después la persona se desploma, descansa, y después vuelve a aparecer, momento de pico, momento de crisis, momento de descanso. Y ese material inconsciente trae mucha confusión en las personas, ¿no? No es algo que ellos pueden integrar. Es decir, le filtra el inconsciente a la conciencia sin que la conciencia pueda ordenar semejante cantidad de material y pueda entender y pueda ordenar todo eso. No lo puede integrar. Entonces quedas como muy afectado, claro, ¿no? Y es una carga de estrés muy grande estar en contacto permanente con ese material. Que a veces a mí me toca trabajar con personas que tienen distintas afecciones en lo cotidiano, ¿no? Hace poquito trabajé con una chica que tiene sueños. Ella me dice, todas las noches sueña, pero sueños pero muy crudos, muy pesados, con algunos que ella puede distinguir como premonitorios. Entonces eso la perturba, ¿no? Claro. Hay una búsqueda de significado detrás de esos sueños premonitorios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué cumple una función? Sí, no. Entonces hay personas que les pasan cosas fuera de lo normal, que si vos vas a un psicólogo te lo va a patologizar, si vas a un psiquiatra te va a medicar para que esos síntomas dejen de pasar. Desde el enfoque de la psicología transpersonal, eso se puede tratar con un determinado contexto terapéutico. Y ahí hay una advertencia seria, que es: hay pocas personas que pueden brindar a esa gente un contexto terapéutico funcional, porque es muy caro, es muy importante. O sea, Grof, cuando empieza su investigación, tiene un hospital psiquiátrico, 18 camas, personal a disposición, personal de salud mental, personal para hacer la comida, pues, o sea, como un hotel. O sea, vos tenés que tener un despliegue de mucha plata, mucho despliegue para que puedas llevar a cabo ese tipo de procesos, que